sacrificio, que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Yo primero te voy a dar mi nombre. No, pero antes que darte mi nombre, yo te voy a dar las gracias por tener la confianza de venir aquí, de pedirme mis recuerdos y mi testimonio sobre, como tú llamas, tu papá, Ulises Arquímedes Cerón Polanco. Y entonces te doy el mío, José Ernesto Oviedo Landestoy. Ese es mi nombre con el que a mí me bautizaron mis padres, pero mi nombre verdadero, con el que me conoce todo el mundo, es el Gordo Oviedo. Pero, ¿cuándo fue en lo que puedo llamar el lustro turbulento del primer momento de la transición de la dictadura a la democracia? Eso quiere decir, situado en el tiempo, entre 1961 y 1965. Esos primeros 4 o 5 años hicieron que una serie de personas que en esos momentos éramos jóvenes, nos conociéramos al calor de la lucha contra los remanentes del trujillismo. Y el lugar donde la mayoría de esos jóvenes coincidimos en ese periodo que te estoy hablando fue la calle El Conde y la zona colonial, porque ese sector fue el escenario de las primeras y más importantes manifestaciones y protestas contra los remanentes de la dictadura trujillista y en pro de una real democratización de la vida nacional, y además fue el escenario de la lucha contra los llamados calieses de la tiranía, o sea, los que eran las personas que eran informantes o que fueron torturadores al servicio de la dictadura. Y en esa lucha, tu papá, mi compañero y hermano y amigo Ulises, tuvo un papel muy destacado. No sé si tú sabrás que él ya para esa época, junto con Bienvenido Leal Prandi, La Chuta, con el cual los dos cayeron juntos, paradoja de la vida. Ellos dos, junto con otros compañeros que posteriormente formaron parte del Buró Militar del 14 de junio, incluido Homero Hernández Vargas, fueron miembros fundadores de la Juventud Revolucionaria Dominicana, la JRD del PRD. Y ellos, en ese periodo que yo de tiempo, al calor de esa lucha, dejaron las filas de la Juventud Revolucionaria y pasaron a ser parte del 14 de junio, que era una organización básicamente compuesta por jóvenes y además con un perfil revolucionario, antiimperialista, mucho más definido que el de cualquier otra organización política existente para ese momento en la República Dominicana. Yo conocí a Ulises precisamente en esa lucha, pero yo puedo decir que yo hice amistad con él ya en el periodo de la resistencia contra el golpe de Estado al profesor Juan Bosch.
Ulises había participado durante el gobierno del profesor Juan Bosch en la directiva del sindicato de empleados del ayuntamiento del Distrito Nacional. Tenía en esa área ya un nombre ganado y era un miembro organizado del 14 de junio. Al momento de producirse el golpe, entonces él, igual que muchos de nosotros, pasamos a actuar en la clandestinidad y pasamos a actuar bajo la orientación de un organismo o un mecanismo que se conoció como el Buró Militar del 14 de junio y que tuvo como responsabilidad principal en ese periodo que antecede a la Guerra de Abril del 65, la realización de una serie de acciones dirigidas a golpear determinadas áreas de las instituciones gubernamentales ilegales, fruto del golpe de Estado. Ulises, junto con otros compañeros también, tuvo un papel, compañeros que una buena parte ya se han ido y una pequeña parte todavía es sobreviviente. Ulises se destacó en esa jornada y se creció en la jornada del 65. Y eso, el valor, la condición de un hombre hecho y derecho para la acción directa, no solamente para la acción política cotidiana y gris, sino para la acción del combate militar, se expresó en su más amplia faceta durante los combates de la Guerra de Abril. Se puede decir que Ulises Arquímedes Cerón Polanco fue desde los primeros días de abril del 65 uno de los combatientes más destacados. Eso le hizo merecedor de respeto, la admiración y la confianza de la estructura y el equipo de dirección del 14 de junio. Y esa, sin duda alguna, fue una de las razones por las que Ulises fue uno de los seleccionados para ser parte del grupo de 12 compañeros que el 14 de junio envió a Cuba entre 1966, finales, y 1967 a Cuba, con el fin de que se entrenaran política y militarmente, y que a su regreso, junto con otro grupo que fue a entrenarse, de 12 o 15 compañeros, que fue a entrenarse a China, cuando ambos grupos regresaran al país, esos dos grupos iban a formar la columna estratégica de un nuevo intento guerrillero del movimiento revolucionario 14 de junio, que iba a tener como epicentro de actuación el llamado Triángulo Estratégico situado entre Ocoa, Padre Las Casas y Bonao.
así fue que se pensó, pero las cosas no se dan siempre como se piensa, sino como son. Ya los pormenores del desenlace de ese proyecto son bastante conocidos. El grupo de Cuba pasó por distintos momentos. Hubo una ruptura en los hechos entre el grupo que estuvo en Cuba y lo que la dirección del 14 de junio aquí. Ese grupo se colocó bajo el mando del coronel Camaño y de ahí surgieron los Palmeros, Comando de la Resistencia, porque el nombre original era Palmero por el campamento donde ellos estaban entrenándose, que era un campamento lleno de muchas palmas. Yo no conozco mucho de las incidencias de las vivencias de ellos durante el campamento, porque yo no estuve ahí. En ese periodo yo estaba como representante del 14 de junio en Francia y duré ahí precisamente hasta que el 14 de junio, por una serie de razones, se disolvió y regresé al país. Después de ese periodo yo no volví a encontrarme con Ulises ni con ninguno de los, ni lo vi en París. Posteriormente supe que estando yo en París, tanto él como Chuta habían estado en París, pero ni ellos hicieron contacto conmigo, ni yo hice contacto con ellos. Y después que yo regresé al país, tampoco tuve la oportunidad de encontrarme con ninguno de los cuatro que cayeron en la cueva. Aunque sí sé, por el testimonio de una persona que fue íntimo de Ulises Cerón y de la Chuta, que días antes, semanas antes de ellos caer en la cueva, ellos habían hablado con esa persona la posibilidad de trasladarse con él a un lugar de las montañas en Puerto Plata, donde esa persona estaba haciendo trabajo político integrado a la producción. Y las principales acciones que el 14 de junio preparó y planificó antes y después de la Guerra de Abril, Ulises Cerón tuvo un papel determinante, de primer orden. Fue siempre de los grupos de acción, no simplemente un planificador o un diseñador, no. Como se dice, un hombre de armas a tomar, o como le gusta decir a algunos, un hombre con un material colgante a mí en particular, yo prefiero decir un hombre que tenía muy claro en su mente cuál era el objetivo central de su vida. Y de ahí, de ese convencimiento, sacaba el valor y la decisión para participar en hechos como y en batallas tan desiguales, por ejemplo, como fue lo de San Francisco de Macorís, que fue un intento de extender los enfrentamientos militares a la zona del interior, quitando presión sobre el cerco
del enemigo a la zona de las 20 cuadras donde estaba el gobierno constitucional. Y de la primera persona que fue seleccionada para ser parte del equipo que fue a esa misión fue Ulises. Y obviamente las razones estaban en su currículum. Si era un hombre ya probado. Y esa era una misión que requería mucha paciencia, inteligencia, audacia y valor. Porque lo primero era, el primer reto para participar de esa acción era salir de la zona en unos vehículos que se prepararon para la ocasión, con un doble fondo lleno de armas, salir de la zona, pasar el registro de la tropa norteamericana, llegar a la zona de San Francisco de Macorís, desarmar esos vehículos, sacarle las armas y prepararse para ir a un combate. O sea, sitúate en la época y tú te vas a dar cuenta lo que significaba una operación de ese tipo. Y en esa operación se involucraron un número importante de compañeros del 14 de junio bajo la dirección de Homero. La sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, persiguiendo La vida política de Ulises y la vida política de Homero Hernández eran vidas ahí, juntas, hasta que los acontecimientos de la formación del grupo de los Palmeros y el cambio de visión que tuvo Homero en su último viaje a China, lo separaron. Lo separaron. Y eso fue una también de las causas de la disolución del 14 de junio. Pero vuelvo y te repito, Ulises se ganó en la fila del 14 de junio con su trabajo, con su dedicación, con su valor, el respeto, la admiración, el cariño y la solidaridad de todos los que lo conocimos. Era un hombre también, y yo lo digo porque en eso yo creo que tengo un ojo más desarrollado que otros compañeros. Era un hombre que así como era capaz de ir a la guerra con una determinación de ganar o morir, o de pelear o morir, o de morir, era capaz también de enternecerse con cualquier hecho cotidiano que tuviera que ver con un familiar, con una persona querida, con un compañero. Eso también es un dato de la personalidad de Ulises Cerón. Y muy solidario con la gente. Yo lo vi a veces, que recuerdo que yo, en momentos muy malos de nuestra juventud, él trabajaba y los sábados, si le quedaban 20 o 30 pesos, se los repartía a los muchachos. De a 5, de a 10 cheles, de a pesos. Increíble. Un mundo en esa época. En aquel tiempo era un mundo. Un mundo, no es decir 10 centavos, era
presentaba uno para él. Es decir, que compartía también con los niños la escasez económica que había. Y él es muy solidario con los niños, le gustaba ayudar a los niños también. Un hombre con una sola... Tenía algo también importante, Ulises, que yo a veces me chocaba. Yo decía, coño, pero si se moría cualquier gente, él iba de una vez, era solidario en eso. En todo. Cuando una persona moría o había un problema en el barrio, Se lo cogía para él. siempre respondía lo que podía hacer, qué se podía hacer, cuál era la ayuda que la gente necesitaba. Era un hombre que fuera de serie. Da pena que hombres así desaparezcan, que no pudo terminar su sueño. ¿Usted sabe acerca de la fuga de la Victoria de Homero Hernández? Sí, eso fue una acción coordinada y en la que participaron de una manera determinante, hasta donde yo conozco, los hermanos Cerón. Y una persona que después que es la persona que yo te dije que te puede dar muchos datos sobre tu papá, que también estuvo involucrado en eso. Pero alrededor de esa fuga se han tejido muchísimas leyendas que no se corresponden con la verdad, porque hay algunas que dicen que Homero salió vestido de mujer. Y no es cierto. No, no es cierto. Otras dicen que salió vestido de cura, otros dicen, no. Ni en la fuga de Homero Hernández, ni en la fuga del doctor No vamos a decir su nombre. Adolfo Reyes, en ninguna de las dos fugas hubo ningún disfraz. Hubo un procedimiento que a lo mejor todavía es válido, se puede usar, y ya. Y había un equipo preparado para trasladar a esa persona. Yo no soy el más indicado para hablar sobre ese tema, pero lo que yo conozco hasta ahora, sé que en ambas, ahora puedo agregar, en ambas, claro, en papeles diferentes, pero en ambas estuvieron involucrados los hermanos Cerón Polanco, para llamarlo de alguna manera, o por lo que para nosotros era Ulises y Tití. Gobierno a las ideas nunca pretenda meter las presas en esos muros, tras esas rejas. Ulises era muy buen conductor, muy seguro. La única que me viene a la cabeza son imágenes de él manejando un vehículo que tenía el 14 de junio, que él estuvo asignado durante un tiempo y llegando como a un sitio, pero ahí se me nubla el recuerdo. No te puedo decir, no quiero hacer bulto, quiero ser fiel a la memoria. No me llega debe haber una o dos de alguna conversación, de algún rato efectivo, porque esa es una diferencia también importante entre ese grupo de compañeros que éramos parte del buró militar en diferentes responsabilidades cada quien. Era que ese grupo tenía una diferencia en su cotidiano con otros compañeros frente a en la actitud
a la diversión. Y por eso ese grupo tenía un club que hacía fiestas de vez en cuando a través de boletos, se llamaban los caobos. Los caobos. Y de ahí debe haber varias anécdotas de esa fiesta de los caobos, en que íbamos todo el grupo. A divertirse. Sí, a divertirse. Segurito que habían damas. Siempre habían damas. Siempre habían damas. Siempre habían damas. Siempre. Hay una foto, yo no sé si está Ulises. Hay una foto que era de los días de previo o el mismo día de la boda de Luis de Peña, Luis Parry y Cristinita Díaz. Estamos varios de los amigos que eran catorcistas, y mismo 14 que éramos miembros del buró, pues no sé si está Ulises. Pero hay varias actividades así, de la cual posiblemente la persona que yo te voy a enviar tenga conocimiento, tenga alguna constancia gráfica de eso, porque él vivió más cercano a Ulises que yo. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir en la casa cuando fui trasladado por el 14 a Santiago, después de la guerra del 65. Yo vivía en la casa de Vigilio Perdomo, entonces ahí hice mucha relación con Vigilio. A Mauri yo lo conocía de niño, cuando vivió en Asua. Yo viví un año en Asua y él también vivió un año en Asua. Y después nos juntamos aquí. Y la Chuta, yo lo traté así como en el 14, antes y después de la guerra, pero dejamos de vernos todos cuando yo fui enviado a París y ellos fueron a entrenarse en Cuba. Pero aquí ni yo ni la dirección del 14-1 tenía conocimiento, o por lo menos yo no tenía conocimiento, de que ya ellos habían decidido romper y formar una nueva organización junto con Camaño. Entonces, cuando yo le solicito al representante cubano que queremos que los compañeros lo pongan en París, que nosotros nos encargamos de su regreso, él me dice que él no sabe. Como a los 2 días hay una persona que me dice que Chuta y Ulises están en París. Entonces mi reacción fue brutal. Yo fui al el responsable cubano, le dije de todo. Enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. No, eso fue un momento desastroso. Incluso que llevó a que compañeros que habían montado toda la vida juntos estuviéramos separados durante un buen tiempo. No afectó o no incidió en los afectos personales, pero en el término de la convivencia política sí. Cambió mucho.
Pero vino mucho aunque los afecta. usted sabe. Claro, claro, pero mucho, mucho. Es así. No, eso fue un periodo oscuro. No para decir, porque el negro no se puede decir, porque ¿por qué echarle la culpa a los negros de las cosas que son malas? Es un periodo oscuro en la historia del movimiento revolucionario dominicano, porque se crearon, aparte de malos entendidos, también se crearon agravios, heridas entre uno y otro, que después se han ido resarciendo. Incluso hay gestos como, no sé si te lo habrán contado, por ejemplo, Homero, que fue una persona muy, muy cercana a todos ellos. Fue cuando regresó el principal oponente a la línea que ellos representaban. Y cayó en cuestiones terriblemente malas desde el punto de vista político. Pero ya al final de su vida y antes de que lo asesinaran, Homero tuvo el gesto de decirle a su compañera que un fusil AR-15 que él había conseguido en la guerra de un americano se lo entregara al grupo, a Mauri, al grupo. O sea, con lo que en los hechos Homero hacía, yo lo interpreto así, era una forma de una autocrítica frente a la memoria de esos compañeros que en un periodo él enfrentó en unos niveles insospechables para cualquier persona. Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ello está la esperanza de la patria. En los pueblos gloriosos como el nuestro, la libertad se marchita, bueno muere. Dentro de las batallas y combates que tuvieron lugar en lo que se ha dado a llamar la Guerra de Abril, la batalla del Puente, que fue el día 27, para amanecer 28 de noviembre, fue una batalla, puede decirse, decisiva. Su desenlace fue decisivo en el cambio de la correlación de fuerza militar, por una sencilla razón. La fuerza constitucionalista, compuesta por los combatientes civiles, armados y no armados, y los combatientes militares provenientes de las unidades del ejército dominicano, de la aviación y de la marina, que se habían rebelado a favor de la Constitución, detuvieron en el puente Duarte el avance hacia la capital, hacia el territorio controlado por la fuerza constitucionalista de las tropas del CEFA. Y no solamente lo frenaron, sino que lo hicieron huir en desbandada hacia sus cuarteles en la base aérea de San Isidro. Entonces eso marcó un antes y un después desde el punto de vista político y militar en abril del 65. Y ese es un hecho que es determinante para que los Estados Unidos, ante el fracaso y el hundimiento de sus aliados nacionales y de las fuerzas militares que sustentaban a sus aliados nacionales, que eran los golpistas del 63, decidieran, tomaran la decisión de ordenar
una segunda ocupación militar y hacer el mayor puente aéreo que se registra después de la Segunda Guerra Mundial para transportar a la República Dominicana en menos de un día efectivos militares en un número superior a los 30.000, Los marinos. que fueron las tropas de la 82 aerotransportada de US Marine Corps. Entonces esas tropas tuvieron dos formas de arribo al país, una por vía marítima y otra por vía aérea, y establecieron distintos campamentos. Y a partir de ahí entonces trazaron un cordón sanitario que dividió la ciudad en dos, la parte sur y la parte norte. Entonces dividió a la fuerza constitucionalista en dos. Entonces reagruparon en San Isidro a las tropas militares leales a Wessing, y con ese sector lanzaron una ofensiva protegida por los americanos contra los combatientes constitucionalistas que estaban en la zona norte, entre los que estaban Ulises y un grupo importante de compañeros que eran para ese entonces miembros del Buró Militar. ¿Cómo quiénes? Mencióname algunos. No, hay varios, está hablando Sánchez, Homero Hernández. está Homero, La Chuta. la Chuta estuvo ahí arriba, es posible. Virgilio. No creo. Amaury. Puede que haya estado una parte. Pero no sé si que Ulises estaba, porque es un problema hasta de ubicación de donde vivía. Y correspondía a la zona geográfica que él cubría como militante y cuadro del 14 de junio. Hay muchísimos otros compañeros más. Hay listas incluso de eso. Entonces, esos compañeros estuvieron combatiendo los combates más fuertes después de la batalla del Puente Duarte. Los más fuertes que hubo en la Guerra Fría se dieron ahí. Y duraron hasta el 18, hasta un poco entrado en mayo del 65. Abril 24, 28, 25, mitad de mayo, hasta que se tuvieron que replegar los compañeros a la zona de aquí sur. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los principios, se reclama la constitución, descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Después de replegado en la zona sur, los únicos combates que hubo fueron el 15 y el 16 de junio, a raíz de unos ataques de los norteamericanos a la zona colonial, y el 29 de agosto, que fue un ataque de eso de presión para favorecer la firma de la llamada Acta de Reconciliación Nacional o Acta Institucional número 5.
Esos fueron los únicos últimos combates. La actividad más importante, aparte de los combates que hicieron los combatientes del 14 de junio durante ese periodo, fueron dos. El intento de extensión de los enfrentamientos al interior con la acción de San Francisco de Macorís, que se intentó también en el sur y en el este, y la creación de la Academia Político-Militar 24 de abril, donde se entrenaron a más de 3.500 combatientes, principalmente del interior, con los cursos. Se le entrenó con personal del 14 y de los militares constitucionalistas que habían recibido cursos, los militares en el Canal de Panamá, donde estaba la Escuela de las Américas de los norteamericanos, y los compañeros del 14 que habían recibido cursos de entrenamiento en Cuba o en China. No, la fortaleza, el hecho relacionado con la guerra de abril y la fortaleza más importante es la toma de la fortaleza Osama, donde también participaron un grupo importante de miembros y dirigentes del 14 de junio, incluido Ulises y otros. La fortaleza estaba en el mismo sector de la zona constitucionalista, pero estaba bajo el control de oficiales que se solidarizaban con los golpistas, hasta que se decidió tomarla, y bueno, se tomó ese bastión, y eso fue previo a la batalla del puente. Cuando cogimos la fortaleza, Osama, yo era que iba cubriendo el tanque por ahí por el Conde. Y Ulises, dale boa, y Homero, dale duro, y el tanque adelante hasta llegar allá a la casa. Y cuando llegamos a la puerta de la fortaleza Osama, con la fortaleza Ulises, boa, cuídate que los alambres, está bien. Cuando Ulises entra, el primero que entró a la seguridad donde estaban esos equipos de la fortaleza fue Ulises, Homero, ¿cuál era el otro? Papi Juajuá, que cayó sudado como un caballo, ahí se fue, que no digo nada, bajo ti, bajo. Y Ulises sale con un paquete de Thompson. Vos ven, yo estaba con la 70, la guagua, era la que tenía la 70, ya con un triple, con una 70. Métela a la guagua. Y Ulises coge la ley, y digo, bueno, coge la ley. Vos, digo, yo coge, pero llévala allá a las otras, eran como 10 Thompson, ¿no? Casi nuevas de la seguridad. Del patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad, su sacrificio que Dios bendijo. Era el único reducto que quedaba de la fuerza golpista, que al valorar el sacrificio de los compañeros que se han ido, que pudieran hoy estar narrando, así como estoy yo, narrando la historia de una parte de sus años vividos, tengamos siempre en cuenta que su lucha y su sacrificio, formar limitaciones que tenga hoy los avances democráticos en nuestro país, no fue en vano, porque ellos fueron al combate con la firme y clara conciencia y convicción de que solo con la lucha se logran los grandes objetivos. Y yo estoy seguro, no tengo ni siquiera que haber estado presente o haberlo acompañado durante un buen tramo de su vida. Yo estoy seguro
que el último de sus pensamientos de cada uno de esos compañeros que hoy no nos acompañan, pero que están siempre presentes en nuestras vidas, fue para sus seres más queridos, porque esa era la línea de demarcación de ellos como combatientes con sus adversarios y enemigos. La humanidad que movía la causa por la que ellos entregaron con alegría lo más preciado que tiene el hombre, que es la vida. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No basta rezar, hacen falta